Hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast La Morralla. Finanzas entre amigos. Nosotros somos Aldo Monfil. y su servidor César Huerta. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Aldo, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Ya tenía tiempo que no nos veíamos. Qué bueno, sí, ya te para extrañaba. grabar. Y el día de hoy seguimos con nuestra serie de Bitcoin, que la dejamos un poco abandonada por grabar un capítulo especial. Te queremos mucho, Bitcoin. Y el día de hoy el capítulo es sobre gana jugando juegos en línea. ¿Cómo quisiera tener un Bitcoin? Uno no. Yo también. No, pues está bastante caro. ¿Quién no lo quisiera tener? Está en 1.240.000 pesos al día de hoy. ¿Y qué estamos? Y 21 de noviembre. Estamos a 21 de noviembre. Del 2021. Y el Bitcoin tiene pues récords históricos, ¿no? Sí, es que pues subió por el nuevo fondo que se estaba creando con base en Bitcoin, en criptomonedas, para que tú puedas invertir, pero ese es un tema para otro podcast. Pero es algo importante porque pues las criptomonedas llegaron para quedarse y estos juegos en línea en donde puedes jugar y por así decirlo ir minando criptomonedas y sacar ganancias es algo entre comillas nuevo y que se está viendo mucho. Día a día salen muchos juegos de ese tipo. Normalmente con la red o con la criptomoneda que funciona en esos juegos es la de Binance, el BNB. Ajá. Estos juegos ya anteriormente los habíamos comentado un poco, pues tú prácticamente te tienes que armar una cuenta y cada juego tiene su mecánica. Nada más que como es algo nuevo, estos juegos podría decirse que tienden a ser una especie de burbujas. A ver, explícame una cosa. ¿Este tipo de juegos son estilo así como los streamers, los que juegan Fortnite, League of Legends, el FIFA, no sé? No. ¿Es algo así? No. ¿O por qué gana dinero la gente jugando? Vamos a ello. Porque, por ejemplo, primero vamos a hablar un poco de lo que son los streamers, que es en Twitch y todo eso. Ajá. Con ese tipo de juegos, porque esos los llaman esports. Porque yo soy medio manco y la neta no. Sí, yo también soy malo en los juegos. Por ejemplo, no creo que llegar a ser streamer nunca. Aparte, pongamos un ejemplo. Me falta escote. ¿Has escuchado de este juego League of Legends? Sí. Pues por ejemplo, este League of Legends. Cada vez que abro YouTube me invita a jugar. Sí. Es un juego muy famoso que fue tan famoso que se armó una liga profesional. Ajá. En donde, por ejemplo, como el fútbol tiene sus jugadores. ¿Como la Liga MX? Ándale. Tienen sus jugadores, tienen equipos y le pagan a estos jugadores por jugar en esa liga, en los equipos. Ok, te pagan. Porque esos juegos los transmiten, por ejemplo, en Twitch, los transmiten en YouTube. Por ejemplo, uno de los países que más ha incursionado en esto y es más famoso es Corea del Sur. Que no solamente con League of Legends o el juego StarCraft empezaron a pasar esos juegos en la tele. Ok. Entonces de ahí se generan ciertos ingresos y se le paga a los jugadores. Ahora, muy diferente, por ejemplo, son los de Twitch, que ellos ganan por donaciones. Que tú, por ejemplo, estás viendo un programa, me gustó este youtuber, de Twitch, y les voy a donar porque me gusta su contenido. ¿Te gustó el youtuber? Sí, me gustó mucho. ¿O te gusta su contenido? Los dos, güey. Ay. Esto sería una de las diferencias. Y en estos juegos en línea, literalmente te están pagando por jugar. Pero obviamente nada es gratis. Tú para entrar a ese juego necesitas dar dinero. ¿Cómo es esto? Y estos juegos funcionan con una tecnología llamada NFT. NFT. Un token no fungible. Ok. O sea, por así decirlo, es como por ejemplo una obra de arte. Por ejemplo, tienes a la Mona Lisa. Como yo. Tienes a la Mona Lisa y se supone que la Mona Lisa es única e irreemplazable. Ok. E infalsificable. Muy bien. Solo hay una Mona Lisa. Así son los NFT. Por ejemplo, en estos juegos aplicaría porque muchas veces hay ciertos personajes en el juego que son únicos. Y tú para entrar a jugar necesitas comprar uno de esos personajes. Uh-huh. O para empezar tienes que comprar la moneda de ese juego para comprar ese personaje. ¿Y cómo haces esto? El proceso sería tú tienes tu dinero real, por así decirlo, y necesitarías comprar, por ejemplo, BNB. Ok. Bajo la plataforma Binance, que me parece que es española. Uh-huh. En este caso, en caso México, yo no pude comprar directamente BNB porque no tenía mis tarjetas de débito, crédito, no pasaban, no las admitía. Entonces tuve que comprar esas criptomonedas por medio de Bitso, que esta es una empresa mexicana que no vende BNB, pero puedes comprar, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum. Okay. Con eso que compré de Bitcoin y Ethereum, me abro una cuenta en Binance y transfiero ese dinero, o bueno, esa criptomoneda que es Bitcoin o Ethereum, lo paso a Binance
Y ya estando en Binance, lo transformo en BNB. Ok, se escuchó muy complicado. ¿Es en realidad así de complicado o es más sencillo? No, es bastante sencillo. Se escucha complicado, pero no. Se escucha un poco complicado porque yo tuve que utilizar 2 plataformas para poder comprar lo que es el BNB, que es la criptomoneda. Pero, por ejemplo, si a ti te llega a aceptar la tarjeta de crédito Binance, adelante, te ahorraste un paso menos. Ok, a ver, y otra cosa, ¿tú qué juegos en qué juegos has entrado? ¿En qué juegos has tenido experiencia? ¿Quieres que te diga la experiencia en las que he estado o que termine el proceso para entrar al juego? Bueno, a ver, termina el proceso. El proceso, una vez estando en Binance, necesitas la que habíamos hablado, una billetera virtual, que en este caso se llama MetaMask. Y una vez con esta MetaMask, ya le pasas el BNB. Y ya con esa MetaMask, realmente te abren las puertas a muchos juegos de los que están actualmente en circulación. Okay. Ahora, tu pregunta, ¿en qué juegos he estado? He estado en Plantas vs. Undead. Okay. Es unos juegos que ahorita realmente dieron buenas ganancias y ahorita ya está en declive. O prácticamente ya se murió, por lo que voy a explicar después. Uno de los primeros juegos con los que inicié era Crypto Blades. También estuve en otro juego llamado Overlord. Y estuve tratando de incursionar en Axie Infinity, pero realmente la barrera de entrada era muy grande. Pero realmente de estos juegos, el que mejor, o el que sirve de un mejor ejemplo es Axie Infinity. Okay. Porque cumple lo de que, por ejemplo, tiene personajes que son únicos e intransferibles o no se pueden copiar. Pero esto funciona en base a un mercado. Porque a lo que anteriormente había dicho, o sea, sí te pagan por jugar, pero como tal no es como que puedes entrar gratis, tienes que pagar por los personajes. Entonces realmente la economía de los juegos se basa en el mercado que ellos estén organizando, o sea, en su economía. ¿Cómo es que se va a generar dinero? Entre comillas. Y en este caso son los personajes. Tú tienes que comprar esos personajes para poder jugar. ¿Y cómo gano yo dinero? Ahora sí, ahí va a depender por ejemplo, de la economía del juego. O cómo esté hecho el juego para que tú ganes dinero. Okay. ¿Y cómo está hecho el juego para que se gane dinero? Por ejemplo, uno de estos casos, que es muy sonado el juego de Crypto Blades, porque prácticamente fue el mejor ejemplo de lo que puede pasar una burbuja. Okay. Es un juego que prácticamente duró quizás menos de un mes. Y resultaba que tú compras, por ejemplo, ya tienes el BNB, te vas a su moneda que se llama Skill. Tienes que comprar Skill para esa moneda que nos va a servir para comprar un personaje. Una vez teniendo este personaje, mínimo tienes que tener 1 y máximo podías tener 4 en una cuenta. Okay. Ese personaje lo puedes utilizar para pelear. Pero realmente aquí entra una de las preguntas que era que si es juego o no es juego, porque prácticamente tú tienes tu personaje, era una imagen, te aparecían unos monstruitos, o sea, unas imágenes, y tú le dabas clic al monstruo con el que querías pelear, le dabas clic, le dabas pelear, y simplemente por unas variables, unos cálculos matemáticos, te salía si ganabas o no. Ya en esto dependía, por ejemplo, había personajes tipo agua, eléctricos, fuego, tierra, y eran fuertes ante personajes, ante monstruos que eran débiles al rayo, pues ibas a tener un porcentaje mayor para ganar. Ok, entonces Crypto Blades era como un Pokémon. Un Pokémon, exacto. Qué buena referencia. Era como un Pokémon, o sea, si tenías un tipo eléctrico contra un tipo agua, pues tenías más porcentaje de ganar. Y con esa batalla te iban a dar cierto número de skills, un porcentaje de skills. Un juego contra una hierba, ¿no? Ándale. Así tenías más porcentaje de ganar. Entonces al ganar te daban parte de la moneda, era como si minaras la criptomoneda. Ok, es lo que quería llegar, porque estaba escuchando que una forma de lo que en donde tú podías ganar es ir haciendo este tipo de minería. Ajá, exacto. De criptominería únicamente jugando. Y tú obtenías beneficios. Exacto. Y por ejemplo, esos beneficios los podías utilizar para comprar más armas en el juego, más personajes, o sacar simplemente el dinero. Ok, porque el blockchain funciona utilizando las cadenas de bloques que se van formando. Entonces, mediante los juegos se van generando blockchains. Exacto. Estos juegos funcionan con blockchain. Okay. Cada juego va teniendo su blockchain, por así decirlo. Okay. Entonces es una de las formas en que se gana dinero, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque, por ejemplo, tú para entrar al juego tuviste que dar BNB. Entonces entra mucha gente al inicio del juego y se va haciendo una burbuja. Porque prácticamente ese dinero que vas sacando es de lo que tú mismo diste. Digamos que es como comprar en corto. O sea, llegas cuando está barato y cuando se empieza a inflar el precio, vendes para no perder tu dinero. Exacto.
Okay. Y es que, por ejemplo, normalmente en este tipo de juegos, normalmente en los juegos, por ejemplo, crean la estructura los, ¿cómo se les llamaría? Los de la empresa, los fundadores de la empresa, por así decirlo, y ellos meten esa, por ejemplo, en este caso, meten el skill, meten, por ejemplo, BNB, lo transforman en skill y va a haber tanto en el pozo, por así decirlo, que ellos ya invirtieron para que la gente pueda comprar el skill. Ahora, mencionaste Axie Infinity y yo estaba checando ahí unos datos donde mencionaban los juegos más jugados NFT de octubre y decían Alien Wars, Axie Infinity y Splinterlands, entre otros, pero tú mencionabas que ya algunos ya, o sea, van para afuera, o sea, ya no están... Sí, es que muchas veces se quedan con la fama de que dieron rendimientos quizás más de un mes, 2 meses. El más sonado es Axie Infinity, que realmente su economía la mantuvo, por así decirlo, estable como unos 6 meses. Okay. Porque Axie Infinity ya me parece que es del año pasado, pero como tal no ganabas dinero todavía. Y ellos realmente, Axie Infinity es un buen ejemplo de cómo mantener una economía de un juego por un tiempo prolongado. Porque, por ejemplo, únicamente, perdón que te interrumpa, ¿sí? Únicamente de Axie Infinity, mencionas, mucha gente empieza a invertir o empieza a entrar. Y en el caso de Axie Infinity fue el segundo juego con más usuarios en el mes de octubre, con 728,000 usuarios. Sí. Entonces, todas esas 728,000 personas le metieron dinero. Sí. ¿Todas ganaron? Ese es el punto. ¿En qué parte? Es que tiene que intervenir mucho en qué momento entras del juego. Ok. Ya sabes, por ejemplo, aquí voy a tomar como ejemplo las fases de una burbuja. Que primero despega, por ejemplo, la burbuja, que es cuando está iniciando el juego. Obtiene sus primeras ventas, que es, por ejemplo, el juego saca su criptomoneda al mercado, una preventa. De ahí, al tener esa venta, pues tiene una subida del precio y posteriormente una bajada. Y posteriormente es cuando empieza a entrar, la gente se empieza a dar cuenta que tiene cierto valor el juego, la criptomoneda, y empiezan a invertir, se empieza a meter gente, empieza a subir el valor hasta que llega a su punto máximo. Y entonces cuando rompe la burbuja, cae, pero hay una cierta corrección porque vuelve a subir. Es entre comillas, vuelve a la normalidad. Otra vez la gente empieza a comprar la criptomoneda, a comprar personajes, y posteriormente pues el juego ya no da los mismos rendimientos que antes, y empiezan a hacer ciertos cambios, y entonces el mismo juego empieza a autodevaluar su moneda y cae en picada. Okay. Y posteriormente, si sobrevive el juego, vuelve a haber una nueva normalidad. En estas fases de la burbuja pueden pasar dos cosas: que los personajes suban mucho de precio, que realmente ya no, o sea, sí llegan a subir, pero posteriormente se acaba eso y empieza a bajar el precio. O sea, es muy volátil. Es demasiado volátil. Y lo último es que baje el precio de la criptomoneda. ¿Y yo cómo me entero cuáles son los juegos nuevos? ¿Cuáles son los que van en tendencia? Normalmente empiezan a sacar publicaciones y lo que normalmente hacen es contratar youtubers. ¿En dónde? Que los anuncian. Con youtubers. Con youtubers, normalmente ahí, ¿saben qué? Quiero que me anuncies este juego. Y ya ahí depende del youtuber si acepta o no, porque obviamente le van a pagar. Lo que normalmente les pagan es en criptomoneda. Okay. En la criptomoneda del juego. Porque hay varias formas de ganar dinero en estos juegos. Aparte de jugarlo, puedes tú comprar en la preventa. A la hora de subir, tú vas a vender tu criptomoneda en su punto más alto. Y ahí ganas dinero. Okay. Entonces, es una de las maneras que puedes invertir, entre comillas. Es algo muy volátil, pero algo que se me hace interesante de toda esta parte es que, por ejemplo, con este tipo de juegos, en economías en desarrollo como México, como Filipinas es uno de los países que más jugadores de NFT tiene en el mundo. Y, por ejemplo, hay casos de un país latinoamericano como Venezuela, donde algunos jugadores lograron obtener ganancias de hasta $2,000 mensuales por jugar. Sí. Entonces, como fuente de ingresos adicional, pues se me hace interesante, ¿no? O sea, es que fíjate cómo está la cosa. País como, toda Latinoamérica realmente sacas un ingreso mayor que el salario mínimo. Por ejemplo, en Crypto Blades, cuando era el primer juego con el que iniciaba, llegó un momento, por ejemplo, te digo que duró un mes, llegó una semana en el que, por ejemplo, yo no tenía de las mejores cuentas porque el juego te permitía tener multicuentas. Okay. Yo tenía solo una cuenta con 4 personajes. Una semana estuve ganando prácticamente 1,000 pesos diarios. Okay. Simplemente dándole un clic. O sea, realmente no lo puedo considerar un juego porque no tenían realmente mecánicas de un juego. Simplemente unos cálculos y ganaba dinero.
Porque si nos vamos al día de hoy con el tipo de cambio comparado a la moneda mexicana, en un mes una persona en Venezuela, o bueno, digamos, la persona de Venezuela que ganó $2,000 al mes, pues se llevó el equivalente a 41,000 pesos mexicanos, 41,680. Sí. Por ejemplo. Porque en ese tiempo la skill, cuando estuvo en su punto máximo, un skill valía $200. Y prácticamente un skill era muy fácil de conseguir. Pero es a lo que voy ahorita. Es las grandes ganancias no se pueden sostener durante mucho tiempo. Entonces, o sea, el juego no te puede financiar. O sea, es una burbuja o hasta prácticamente puede ser hasta una pirámide. Porque depende que muchos jugadores empiecen a entrar para de ahí sacar el dinero y dárselo a los otros jugadores. Entonces es como estar muy atento a todo este tipo de cambios, ver cómo va funcionando, las altas y subidas del juego. Sí. Okay. Y estos juegos, aparte que te dije que lo puedes investigar con ciertos youtubers que son los que contratan para dar la información, muchas veces ellos tienen que abrir una página y sacar un white paper donde te dice todo el proyecto del juego. Okay. Por ejemplo, ahorita después de eso salió un juego muy sonado que era Plants vs. Undead. Ajá. Se podría comparar mucho con Plants vs. Zombies porque iba a tener el mismo mecanismo de juego. Y ahí te va explicando quiénes son los developers, los desarrolladores del juego, cómo va a funcionar su criptomoneda, cuántas criptomonedas va a tener, en qué consiste el juego, cuánto más o menos va a costar y cuál va a ser todo el proceso de desarrollo del juego. Entonces tú leyendo eso te vas dando cuenta si es un juego confiable, porque aquí vamos a otro. Hay mucha estafa, los juegos scam. Uh-huh. Que por ejemplo tú... Como lo que acaba de pasar con la criptomoneda del juego del calamar, ¿no? Es a lo que iba. Ajá. Te tienes que fijar mucho en eso, en el wallpaper y quiénes son los desarrolladores, porque por ejemplo en la del juego del calamar prácticamente se veía desde lejos que era una estafa. Porque para empezar su página estaba fundamentada con videos cortos de la serie. Okay. O sea, no tenía nada nuevo. No podías ver a sus desarrolladores o te traía ahí ciertos desarrolladores y hasta cierto punto tenían los mismos perfiles de caras. Okay. O sea, estos eran perfiles desarrollados con inteligencia artificial. Ya es que la inteligencia artificial te puede desarrollar fotos o personas ficticias. Okay, sí. Y a la hora de, por ejemplo, hay algo muy importante. Estos tipos de juego tienen algo llamado partners, los patrocinadores. Okay. Tienes que fijarte que realmente estén patrocinados por los que mencionan ahí. Porque realmente a la hora de entrar al juego del calamar, realmente no tenían esos patrocinadores. Eran mentira. Los patrocinadores nunca habían dicho que estaban patrocinando. Por ejemplo, uno de los juegos o de los patrocinadores más sonados es Binance. La misma red que te permite entrar a estos juegos. Muchas veces Binance anuncia, estoy patrocinando cierto juego. Como por ejemplo en el caso de Plants vs. Undead, si lo estaban patrocinando. Entonces, te tienes que cuidar de las estafas y ver el white paper. Estos son medidas para evitar la estafa y no significa que sean 100% seguras. La otra es que mantengan el proceso del juego que mencionaron. En este caso de Plants vs. Undead los fueron manteniendo, pero lo que terminó por de hacer es cambiaba prácticamente cada semana las reglas del juego. Muy diferente a Axie Infinity, que ellos sí mantenían su economía, ellos ganaban, por ejemplo, con la venta tú necesitabas comprar 3 personajes para empezar a jugar. La barrera de entrada era muy alta porque, por ejemplo, armarte un equipo competitivo en Axie Infinity te costaba hasta 30,000 pesos. Empezó desde 15 hasta 30,000 pesos llegó a armarte un personaje, bueno, un equipo competitivo en Axie Infinity. Uh-huh. La manera de ahí de ganar era ahí tenía varias maneras de ganar. Porque, por ejemplo, ellos tenían lo que era la moneda, el AXS, el AXY y el SLP. Normalmente estas eran monedas de cambio. Por ejemplo, el SLP te servía para bridear, criar más Axie Infinity, por así decirlo. Más monstruitos y muchos ganaban por medio de la crianza. Más monstruitos. Criaban monstruitos y los vendían. Ese era su negocio y ganaban hasta 15,000 pesos mensuales aquí en México. No manches. Bueno, otra era el SLP, lo ganabas, por ejemplo, haciendo una ruta. Por ejemplo, Mario Bros, por así decirlo. Ajá. Vas pasando los mundos y te van dando SLP. Más que esto es un poco como Pokémon. Peleas y te dan SLP. Y ese SLP lo podías vender para que las personas que se dedicaban a criar, pues tuvieran sus monstruitos. Y tú ganabas por el SLP. O sea, Axie Infinity era lo más cercano realmente a un juego que te pagaba por jugar. Muy bien. Muy en cambio a lo que era CryptoBlaze, que prácticamente no era un juego. Y se fue a la ruina porque prácticamente ellos, en cierto momento, te llegaban a regalar el skill, la moneda del juego. Por ejemplo, entra comprando 2 skills y te regalamos 3. Uh-huh.
que solo puedes utilizar en el juego. O sea, un 2x1, ¿no? Un 2x1, pero eso automáticamente devaluó su moneda. Y eso creo que mucha gente entrara y sacara más dinero del que entraba. Ok, pero por ejemplo, con esto el caso del juego de calamar. O sea, el precio máximo que alcanzó fue de $3,000. Sí. Pero ya tenían 57,000 seguidores. Sí. Entonces, 57,000 personas ¿Fueron estafados? fueron estafadas. Sí. Pero es que eso es a lo que voy. Tienes que tener mucho cuidado con este tipo de juegos. Si de por sí aquí, ahora sí por así decirlo, en el mundo real es fácil también que te estafen, ahora imagínate en un juego en línea. Porque realmente es que es muy... como te puede ganar mucho la avaricia por ganar este tipo de dinero. Porque realmente es fácil ganarlo, entre comillas. Entre comillas, o sea, arriesgas dinero. Igual muchas veces lo que fácil llega, fácil se va. Exacto. Pero bueno, entonces, ¿qué recomiendas tú? Estar atentos a las noticias referentes a esto. Pues, por ejemplo, si quieren... Si es que le van a entrar. Este no es un consejo de inversión, esto simplemente le estoy contando nuestro punto de vista. Tu experiencia. Y la experiencia, que pues realmente son otras medidas para tener otra fuente de ingreso. Y a la vez es interesante, porque gracias a todo esto aprendí cómo se funcionan las criptomonedas, a tener otras fuentes de inversión, porque tengo invertido en Bitcoin, Ethereum. Aprendí cómo funciona, aprendí a seguir ¿cómo decirlo?, el movimiento de precio de las criptomonedas. Y realmente está interesante. Si tienes algún dinero que realmente no esperes utilizar pronto realmente y estés dispuesto a perder, pues es una gran oportunidad para empezar a ver cómo funciona este mundo. Porque realmente, como yo lo veo, es algo que se va a ir. Esto llegó por así decir, para quedarse. No es el producto final, pero es como que el inicio de este tipo de juegos. Bueno, y todo lo relacionado con las criptomonedas va a ir incrementándose, porque inclusive en El Salvador van a crear una ciudad donde se va a dedicar únicamente a minar Bitcoin, ¿no? Sí. Con la fuerza del volcán, que sí, activo. Y pretenden hacerla la nueva Singapur de América Latina, y que va a ser el sector financiero. No sabemos, igual le sale, igual y El Salvador en unos 10 años es una potencia financiera basándose únicamente en las criptomonedas, pero pues vamos a ver qué pasa. Lo que sí es importante es como que no dejarlo de lado y analizar y checar la oportunidad, obviamente invirtiendo dinero que estés dispuesto a perder. Sí. En este caso, por lo volátil, lo riesgoso que es. Y ya la otra sería, que también esto podría ser para otro capítulo, que también ver cómo se analiza lo que es un nuevo juego para invertir. Okay. Porque realmente ahorita fue muy por encima, pero realmente si nos ponemos a analizar Axie Infinity, sí tiene pues mucho de dónde agarrarle, que puede servirte como un ejemplo para ver otros juegos, para ver si va a ir a algún lado ese juego o simplemente es una estafa. Okay. Porque, por ejemplo, te manejan varios tipos de tokens, que cada token tiene su función. Y si es limitado o es ilimitado. También eso tiene mucho que ver para la economía del juego. ¿Qué te parece si el siguiente capítulo lo grabamos sobre esto? Me parece bien. No veo por qué no. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, César? No, lo que sí que hay que ir aprendiendo un poco de todo esto. El mundo va cambiando, se va moviendo de forma diferente y, como lo hemos mencionado antes, siempre hay que tener más de una fuente de ingreso. Sí. Esta puede ser una muy buena porque simplemente puedes ganar dinero, como tú dijiste, nada más haciendo clic. Y ya. Y eso vaya evolucionando. Y también, sobre todo, también que se informen para que no los estafen. Claro que sí. Bueno. Porque a nadie le gusta perder. Pues a nadie. Solo las Chivas. Cállate. Porque... Se despiden sus amigos de la morralla. Mi nombre es Aldo Monfil. Yo soy César Huerta. Cuídense mucho. Sí, cuídense mucho. Feliz Navidad. Se acerca la Navidad. Se acerca el especial de la morralla por un año de morralla. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.